Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren de la mejor forma y vamos pues a tratar de aprovechar la mañana. Espero que todos estén con un buen café, ¿verdad? Para este ratito. Y vamos a tratar de aprovecharlo con un tema bien interesante porque le vamos a tratar de dar un enfoque estratégico, ¿verdad? Un enfoque práctico que al fin y al cabo es lo que intentamos buscar los que andamos en esto del gobierno corporativo y los riesgos. Yo creo que ya a diferentes velocidades, al menos en nuestro país, se ha dado un cumplimiento normativo más o menos razonable, ¿sí? Ya tenemos varios años en todos los mercados regulados donde hemos avanzado en normativas. Entonces tenemos que pensar e ir en un paso más adelante. Y por ahí es donde surgió la idea, pues de plantear qué es lo que dice esta norma ISO 31000, que es como la norma estándar desde la perspectiva de gestión de riesgos, y ver de ahí cómo lo podemos pegar a todo lo que ya existe, ¿verdad? Para ponerlo en un marco que sea útil para toma de decisiones, ¿ok? ¿Cuál va a ser la principal ruta aquí? La noción de riesgo que nos da la ISO 31000, que se sale un poco de la definición de riesgo tradicional que viene en las normativas, y es esa visión más pesimista, ¿sí? Es esa visión más de probabilidad de perder. Vamos a ampliar un poco ese enfoque. Voy a avanzar con la presentación. Espero hacerla alrededor de unos 40 a 45 minutos máximo para que, si es del caso, tengamos un espacio de preguntas, consultas, etcétera. Muy bien, entonces voy a avanzar con la presentación. Como les decía, el título de la misma es La gestión estratégica del riesgo según un enfoque ISO 31000. Algo a modo de introducción que es importante tener en cuenta, especialmente los que están en mercados regulados. Hay instituciones de corte global que en diferentes mercados han marcado la pauta sobre cuáles deberían ser las sanas prácticas a nivel de gestión. Básicamente ahí tenemos algunos ejemplos. Quizá el que ha ido más a la vanguardia, y especialmente en Costa Rica, es cuando la gente habla de el Banco Internacional de Pagos, habla del Comité de Basilea, ¿sí? Y después habla de Basilea 1, de Basilea 1.5, del 2, del 3, y que de ahí surge un conjunto de normativas para la parte de intermediación financiera. Sin embargo, tanto en la parte bursátil como en la parte de pensiones o en la parte de seguros, hay marcos, sea instituciones o marcos referenciales, caso de Solvencia 2 en seguros, que marcan la pauta a nivel global de más o menos qué habría que hacer, ¿sí? ¿Cuáles deberían ser las pautas, los comportamientos? Eso es lo que hacen los reguladores. Después los reguladores a nivel local tropicalizan eso, lo convierten en normativa, ¿ok? Pero por otro lado está lo que son marcos de gestión, que un marco de gestión se parece más a una guía, a un modelo con el cual tratar de implementar lo que nos da el regulador. El caso por excelencia es lo que pasa con las normativas de tecnología, que el caso de la famosa normativa 1417, que es una normativa que le aplica en este caso a las 4 superintendencias, ya va un paso hacia la supervisión consolidada. Eso viene de los reguladores, pero ¿qué han hecho las instituciones? Cuando le dan libertad a las instituciones de qué marco tomar, muchas han tomado, por ejemplo, el marco de referencia, que COVID-4, que COVID-5, que COVID-2019, para tratar con esa guía de referencia, con los principios que ahí vienen, asegurar que cumplen con la sana práctica del regulador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver hoy? Bueno, dentro del mundo de gestión de riesgos, y que ahora se habla tanto de la supervisión basada en riesgos de cara al regulador y esa autorregulación de cara en la institución, entonces está la ISO 31000, que vendría a ser una norma, un marco normativo
que nos permite quizá ordenar lo que la regulación nos da desde el punto de vista de riesgos. Algunos elementos pues muy sencillos que quizás muchos de ustedes conozcan, pero que los voy a mencionar a forma introductoria. Bueno, la ISO es una organización internacional de normas, ¿verdad? Que está ahí, hay participación de un montón de países, un montón de empresas, para tratar de sacar a través de ciertos comités estas son las prácticas que estamos conversando. Aquí tenemos un vistazo de que existen un montón de ISOs en diferentes perspectivas, desde la perspectiva de calidad, que ahí ustedes han visto en muchas empresas, especialmente de giros más comerciales, industriales o también financieros, ¿no? Que buscan certificarse en temas de calidad. Ahora cada vez vienen con más fuerza temas o normas que tienen que ver con medio ambiente. Y hay otras normas que tienen que ver con temas de riesgos y seguridad. Ahí entra la ISO 31000. Sin embargo, no es la única. Por ejemplo, esa última norma que ustedes ven ahí, que tiene que ver con la norma 19600, esa norma se ha puesto muy de moda en los últimos 2 o 3 años en Costa Rica, cuando en el reglamento de gobierno corporativo, la famosa 1616, surge la figura de cumplimiento normativo, ¿sí? La función del compliance, lo que llaman el compliance, ¿sí? Entonces, esa norma 19600 viene a ser un marco referencia que, por ejemplo, yo le recomendaría a los que están orquestando esto en las instituciones en este momento. Por ahí aparece también la norma 37001, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con anticorrupción, con cohecho, etcétera, que se ha puesto muy de moda también desde que en Costa Rica se aprueba la ley 9699, que tiene que ver con todos los delitos en el sector público, etcétera. Y aquí aparece entonces la ISO 31000, que lo que trata entonces es marcar la pauta o ser una guía de referencia en temas de gestión de riesgo. Algunos elementos importantes de la norma, bueno, trata de dar algunas grandes directrices, brinda un enfoque común para gestionar riesgos independientemente del sector. Siempre estamos acostumbrados a entender que la parte de riesgos en el sector financiero siempre hay un paso más adelante. Sin embargo, esto no es exclusivo del sector financiero. Por ejemplo, en nuestro país también todo lo que es sector público debería estar implementando riesgos y por ahí viene el concepto del famoso SEBRI que le obligan pues tener a las instituciones. Y las instituciones internamente, ¿verdad? A más o menos velocidades han ido implementando o avanzando en la gestión de algunos riesgos. El otro punto importante es, bueno, es que es una norma que trata de asegurar la continuidad, es decir, vamos a ver que al igual que uno hace en la fase de gestión de riesgos, cumple un proceso y después viene a retroalimentar al inicio de nuevo. Un punto importante, ¿verdad? Es una norma que trata de emular o poner en práctica, como lo mencioné, lo que menciona la regulación. Lo que sí tiene un detalle es que a diferencia de otras normas, esta no es una norma, no certifica empresas, ¿verdad? Como sucede con algunas normas de calidad, ¿ok? Sí certifica personas. De hecho, lo que quisiera de esta presentación es que nos llevemos, primero, que es muy fácil certificarse si les interesa, pero segundo, cuál es la aplicación de la norma, ¿ok? Inclusive, les comento que estas normas, un organismo que se llama el PSB, donde uno se puede certificar con estas cosas y demás, es muy interesante porque uno para poder adquirir una norma tiene que comprarla a nombre de la institución o a nombre personal. Y viene con el nombre inclusive. Sin embargo, cuando se dio el tema de la pandemia, este organismo, esa institución, puso a disposición la ISO 31000. Ustedes ponen ISO 31000, lo ponen en el buscador y les va a salir la norma de manera gratuita a consulta. La pueden copiar, la pueden pegar en un documento Word. Si ustedes miden eso, el número de páginas realmente son 15 o 16 páginas que no son tan amigables de leer, ¿verdad? Porque lo que trae son algunos principios, definiciones, un estándar poco práctico. Lo interesante entonces es cómo utilizamos ese estándar, ¿sí? Para poderlo llevar al contexto de la organización y echarlo a funcionar.
que es un poco el esquema que quisiera darles esta mañana. Pero entonces no certifica empresas, sí personas. Certificarse es relativamente fácil y vamos a ver que con las aplicaciones que uno podría darle, que vienen del enfoque de riesgos, puede ser una norma bastante útil en las instituciones, especialmente cuando comenzamos a buscar que la gestión de riesgos, y cuando digo la gestión de riesgos no estoy hablando de la segunda línea de defensa, no estoy hablando de la unidad de riesgos, sino la gestión de riesgos organizacional cuando buscamos que eso suba su nivel de madurez y se dé lo que muchas veces pasa en los comités de juntas directivas, que dicen, bueno, queremos que los temas de riesgo nos generen valor. Yo creo que esta norma da unas buenas pautas para eso. Si lo mezclamos con algunos conceptos que ya nosotros pues venimos trabajando desde la parte de riesgos. Algunas ventajas, aquí voy a ser muy breve, pero siempre en las instituciones, y esto es parte del buen gobierno corporativo, hay 3 palabras clave que andamos buscando, ¿no? Andamos buscando un modelo de gestión que sea formal, es decir, que forme parte de la gobernanza de la organización, que sea integral, que cubra los procesos clave y que sea continuo, ¿verdad? Termina una cierta parte y se devuelve a la primera parte de la cadena del negocio. Y al final, lo que buscan las organizaciones con todo esto es generar negocios, ¿sí? De manera rentable. Queremos tener utilidades, tener excedentes. De manera segura, queremos evitar pérdidas que nos podrían exponer o comprometer. Y de manera ética, ¿sí? Rentable, segura y ética. Entonces, estos modelos de gestión ayudan al buen gobierno corporativo, donde el buen gobierno corporativo es visto como un medio, no como un fin. Ayudan al cumplimiento normativo interno o externo. Trata de ser prospectiva, que es un poco lo que buscamos en riesgo, con el enfoque que tiene. Y en general es un marco que permite pues, gestionar o tratar de optimizar la gestión de riesgo en las instituciones. Los componentes, tiene 3 componentes y aquí vamos a ir haciendo algunas diferencias con lo que estamos acostumbrados a analizar en la gestión normal desde el punto de vista de riesgos. La ISO tiene algunos principios que yo ahí podríamos ir viendo principio por principio en el entendido que no es un tema meramente abstracto, sino que los principios uno los tiene que poder demostrar con la gestión en la institución. Tiene un marco de gestión, que son las distintas etapas de maduración, y tiene el proceso, ¿ok? Que el proceso, vamos a ver, es lo que cuando uno menciona gestión de riesgos, piensa inmediatamente en el proceso, porque es lo que la regulación lo ha llevado, ¿ok? Sin embargo, da un enfoque un poquito diferente de proceso de ISO 31000 versus el proceso que estamos acostumbrados a ver en las normas. Esto lo vamos a profundizar. La definición clásica de riesgo. Aquí está tal vez la primera diferencia relevante. Cuando ustedes revisan la literatura, pero especialmente los marcos normativos, siempre se menciona la visión pesimista del riesgo. Es decir, riesgo de la posibilidad puede ser una posibilidad que se cuantifica, ¿sí? O que meramente se percibe de que nos vaya mal, ¿verdad? De que las cosas salgan mal, de que perdamos dinero, si lo podemos cuantificar, o de que perdamos reputación, si es, por ejemplo, un tema cualitativo. Es una visión pesimista. Y ahí ha estado la principal preocupación de los equipos de riesgo en esta primera etapa desde que entramos a la gestión de riesgos. Es decir, tratemos de cumplir con la parte normativa, tratemos de tener las políticas, los procedimientos, todos los procesos de gobernanza, de enviar los XML al regulador, de que se me vienen a revisar, tengo una gestión controlada, que levanto alertas, de que tengo planes de contingencia, un set de indicadores, de que tengo límites, ¿sí? Pero de pronto llega y la ISO 31000. Me gusta mucho esta definición. De hecho, creo que es el gran, esta es la principal característica relevante. Cuando uno revisa la norma, así como a grosso modo, de encontrar muchísimos aportes distintivos, quizás no, pero este sí es interesante, esta definición de riesgo que da, y es una definición de incertidumbre sobre los objetivos, porque cuando dice sobre los objetivos, entonces sí o sí tiene un ligamen con la parte estratégica de la organización.
Y la primera función de gobierno corporativo de una junta directiva es aprobar la estrategia con rentabilidad esperada y el concepto de apetito de riesgo. Cuando uno habla de rentabilidad esperada, habla del negocio, y cuando habla de apetito de riesgo, habla de un enfoque de riesgos. Entonces, ahí, si tenemos esos dos enfoques, ya vamos a comenzar, y voy a ampliar en esos conceptos, en una noción de apetito, no como lo que si estoy en verde y estoy bien, sino como una zona óptima de gestión, que va pegada al plan estratégico y en el año a año a los ejercicios presupuestarios. Entonces, nos va a preocupar si la visión tradicional, es decir, si se me materializa una pérdida, me alejo del objetivo, pero también quiero asumir riesgos, necesitamos asumir riesgos para buscar optimizar ciertos indicadores. Entonces, a eso nos abre una perspectiva dual de los riesgos, ¿ok? Una donde sí, hay amenazas, como lo hemos visto siempre, pero también hay oportunidades. Entonces, la institución puede estar en riesgo porque pierde, algo le va mal, pero también porque no toma decisiones y está dejando escapar oportunidades. Esa es una primera diferencia importante que deberíamos nosotros tratar de incluir cuando gestionamos riesgos en las unidades de riesgos, en los comités de riesgos y a la hora de trazar los distintos indicadores. Precisamente este enfoque tiene, a mí me gusta mucho verlo con esta campana que vemos aquí. Generalmente estamos acostumbrados a ver una relación lineal entre riesgo y rendimiento. Inclusive cuando llega un asesor de inversiones y le dice a usted, es que si usted quiere ganar más, tiene que arriesgar un poco más. Eso quizás sea cierto, ¿verdad? Y lo vemos en esta primera parte de la campana, ¿verdad? Donde va subiendo. Entonces, claro, vean que en el eje X está el riesgo, hacia la derecha es mayor riesgo, y en el eje Y hacia arriba, nuestro valor esperado de ganancia o rentabilidad. Es cierto que en la primera parte de la campana sube, cuando sube la rentabilidad, sube el riesgo. Pero vean que llegamos aquí a la parte de arriba, un punto de inflexión, y ahí eso hace como una zona óptima, ¿verdad? Y ahí donde nosotros, en esas líneas celestes, podemos imaginarnos un par de tolerancias. Es decir, en esa zona óptima, más o menos, el negocio va a andar como lo teníamos pensado, tanto en indicadores de negocio como indicadores de riesgo. Y vean que después la curva baja. E intuitivamente eso es cierto. Si la probabilidad, si estamos diciendo que el riesgo está subiendo a la derecha y la probabilidad de que algo me salga mal es cada vez más alta y cada vez más alta, si algo es muy posible que pase, entonces termina pasando. Entonces, más bien mi rentabilidad podría disminuir. ¿Okay? Se me materializó la pérdida. Entonces, nosotros tenemos que crear una zona óptima a nivel de lo que entendemos por riesgo, y ahí donde debería estar el negocio. ¿Okay? Algunos conceptos que menciona la norma, estos no los voy a profundizar. Muchos quizás ya los conozcan. En la norma vienen ampliamente detallados de manera un poco teórica, pero son algunos conceptos importantes que vienen. Es interesante, le da mucho énfasis al concepto de parte interesada, que las organizaciones tienen que tener eso claro y que es parte del mapeo inicial. Cuando uno habla de parte interesada, es lo que en riesgo reputacional tendemos a hablar como los famosos grupos de interés o stakeholders. Eso va a ser relevante. Los demás son conceptos pues, básicos que siempre vemos en riesgo. El concepto de riesgo inherente como un resultado de la probabilidad por el impacto, y el concepto de riesgo neto residual, que es el riesgo que me queda después de que aplico ciertas medidas de gestión en la organización. ¿Ok? Casualmente, cuando hablo de esas medidas de gestión, que es lo que podríamos pensar como control, es importante incorporar que no son solo los controles per se, ¿verdad? Porque cuando uno habla de riesgo inherente menos controles igual a riesgo residual, ese es un enfoque muy pensado para las metodologías de riesgo operativo. Cuando uno quiere realmente ver el riesgo a nivel agregado institucional, no solo nos importan los controles, sino ver cómo funciona, cómo está orquestado el modelo GRS de la institución, que es la parte de gobernanza, la parte de riesgo y la parte de cumplimiento. Eso nos lleva más o menos a una notación de esta forma. Tenemos el riesgo inherente, la probabilidad por impacto que estamos acostumbrados a analizar. Vamos a evaluar cómo funciona la organización en ese GRC
y al final nos da un riesgo neto. Sin embargo, vean que es interesante porque ahí dice un más menos. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, en un comité de inversiones o un comité de cumplimiento donde hay cierta exposición, ¿verdad? En legitimación de capitales, hay cierto riesgo inherente de los productos y servicios, y usted piensa que porque tiene un comité de cumplimiento, tiene un órgano de gobernanza que le ayuda a reducir la exposición, porque a través de ese comité monitorea y hace bien las cosas. Entonces usted dice, eso me resta riesgo. Eso es cierto. Sin embargo, si el comité no funciona nada bien y la gente nunca llega con la información leída y el comité no supervisa lo que tiene que supervisar, más bien usted cree que ese comité que le funciona no le está funcionando. Ese comité, en lugar de estarle reduciendo el riesgo, más bien se lo puede estar aumentando. Entonces siempre es bueno ver las dos variantes. Ahora sí, antes de entrar también en unos conceptos que me interesan de apetito de riesgo para poderlo enlazar con la norma, entremos a la definición que menciona la ISO de gestión de riesgo. Vean que menciona que son las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. ¿Okay? Ustedes se encuentran en la literatura que algunas veces se habla de gestión de riesgo y empiezan a decirle a uno todos los verbos. Y en otras normas dice administrar el riesgo. Vamos a desglosar un poco esa parte. ¿Qué menciona las normativas locales en Costa Rica? ¿Cómo define la gestión de riesgo? Vean que si ustedes revisan, vamos a analizar un poco semántico el tema, pero si ustedes toman las 4 normas de riesgos de las superintendencias, el proceso, que sería esto, llaman administración de riesgos al proceso por medio del cual una entidad, y esos verbos que siguen ahí, no necesariamente son los mismos, desde la parte, dependiendo de la superintendencia donde usted lo revise. Aquí tomé más bien esto de su jefe, estos verbos son de su jefe. Entonces, ¿qué dice de su jefe? Usted identifica el riesgo, lo primero que hace, identifica el riesgo, lo mide, lo evalúa, lo monitorea, lo controla, lo mitiga y lo comunica. A los distintos riesgos les hace eso. Entonces, ¿qué se imaginaría uno si uno tiene un marco de riesgos con esto que dice ahí? Uno se imaginaría que en el marco de riesgos, en su política general o lo que sea, hay un inciso donde dice cómo usted identifica los riesgos, cómo los mide bajo este proceso. Sin embargo, eso no es uniforme entre superintendencias. Inclusive hay regulaciones, hay normativas que cuando le norman a usted el proceso, le dice cómo identifica el riesgo y mídalo, y se olvidaron de las demás partes. Entonces, eso a veces en las instituciones, usted siente que sí, que está haciendo su trabajo, y revisa el riesgo, va al comité y lo informa y demás, y que si está en rojo, entonces tiene que hacer un plan de acción. Pero no lo vemos como un proceso per se. Vamos a ver algunas diferencias. Pero entonces, nada más tomen de referencia aquí que esos verbos es lo que define como un proceso, en este caso la subjefa. Entonces, cuando uno pregunta a una institución, bueno, nosotros, ¿bajo qué método, bajo qué modelo gestionamos riesgos? La respuesta no suele estar tan clara, porque hay una mezcla de diferentes cosas. Veamos unos conceptos antes de entrar a la parte ISO. Estos conceptos quizás muchos los manejen, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el concepto de apetito riesgo, que es un concepto que nace o formalmente, ¿verdad? No nace, sino que formalmente ya lo comenzamos a trabajar por ahí del 2016-2017, ¿verdad? Cuando sale la norma de gobierno corporativo. Entonces, el apetito riesgo es cuánto riesgo quiere usted, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el problema aquí? Que nos hemos a veces confundido en el sentido de decir, hay que definir el apetito de riesgo y de una vez pensamos en indicadores. El apetito de riesgo, y aquí voy a hacer una pequeña anotación. El apetito es un concepto subjetivo, ¿verdad? El apetito es lo que de pronto la administración o la junta directiva quieren. Posible o no posible, no sabemos. Ese es el apetito. La idea estratégica es lo que usted quisiera hacer. Y usted para llegar ahí, usted sabe que va a tener una combinación de procesos, de sistemas, de tecnología, de inversión. Es el apetito. No sabemos si es viable o no. Después
nosotros metemos el proceso de riesgo. Que entonces lo que comenzamos a hacer, hasta lo que hemos visto ahora, es identificar, medir, analizar, controlar, etc. Este es un proceso objetivo. ¿Okay? Es como el método, la receta que todos seguimos para poder decir si el riesgo es alto, medio o bajo, y lo podríamos probar por estadísticas, por varias cosas. ¿Okay? Entonces, cuando yo comparo el apetito, que es lo subjetivo, contra el riesgo, ¿verdad? Entonces pueden pasar ahí dos cosas. Digo, me gusta este riesgo, lo acepto. Entonces, si yo digo eso, se convierte en apetito de riesgo. Antes no, antes es solo apetito. Puede ser que diga, demasiado riesgo, no lo quiero, lo rechazo, o lo necesito y lo quiero, pero no lo puedo gestionar, lo traslado. Ahora vamos a ver esas estrategias, ¿verdad? Pero hasta ahí nace el apetito de riesgo. Por eso es que los apetitos de riesgo a veces sentimos que el plan estratégico está muy bien calculado, bien orquestado, allá va el negocio, bien hecho. Y por el otro lado están los indicadores de riesgo, buenísimos también, bien calculados, por gente buenísima, pero no necesariamente se hablan, ¿verdad? Porque cuando surgió la estrategia con su apetito, no pasó por el filtro de riesgo. Entonces no se pudo calibrar el apetito para ver si cuando riesgo le decía es este es el nivel de riesgo bajo, medio, lo que sea, entonces el apetito ahí se pudo haber calibrado. ¿Ok? Entonces, vean que cuando digo se pudo haber calibrado es para perder o para ganar más. Ahí está el concepto de dual de riesgo que vemos en ISO 32000. No solo el que estamos acostumbrados a ver de no perder. ¿Ok? Bien. Otros conceptos que siempre vemos, ¿verdad? Vamos a ver, va por aquí, la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia es no estoy donde quiero, pero me permito estar. Y la capacidad, que son niveles que quizás ya no quisiéramos llegar en la materialización de alguno de los riesgos. En general, siempre manejamos una zona como esta. A mí en lo particular, para cuando tenemos indicadores muy importantes, me gusta manejar dos colores en tolerancia. ¿Por qué? O recomiendo dos colores en tolerancia. Porque no es lo mismo una tolerancia que se parece mucho al apetito, que tal vez haya que monitorear temporalmente para estar tranquilos, o puede ser una tolerancia que ya se acerca más a niveles de capacidad. Entonces ahí tal vez el concepto de plan de acción sí valga más la pena. Pero vean que en cualquiera de los lados buscamos una zona óptima. Vamos a ver un par de ejemplos. Vean que aquí puse un par de ejemplos que quizá nos pueda ayudar a ilustrar. Vean que en la imagen de la izquierda tenemos el concepto pues, de apetito, ¿verdad? El indicador de rentabilidad sobre el capital. ¿Cómo se saca eso? Es la utilidad acumulada de 12 meses entre el saldo promedio del capital o del patrimonio de 12 meses, ¿verdad? 13 meses. Entonces, eso nos da la rentabilidad. Es el número estrella de toda junta directiva. Entonces, yo puedo tener un apetito, vea que no un apetito de riesgo, un apetito muy alto. Es decir, quiero una rentabilidad bastante significativa. Se aleja bastante de la competencia. ¿Okay? ¿Cuál podría ser un riesgo de eso? El apalancamiento, ¿verdad? Por ejemplo, eso podría ser que yo, como quiero una alta rentabilidad, no quiero utilizar mucho capital propio, entonces si no uso capital, ocupo fondear el activo, la otra es endeudarme. ¿Ok? Entonces, un riesgo podría ser que esta razón de deuda entre activos sea muy grande. Y si estoy muy endeudado, el riesgo puede ser muy alto para la organización. Entonces, bajo esa lógica, un alto apetito, ¿verdad? Un alto apetito me puede implicar un alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se está tomando la decisión estratégica, es decir, cuando queremos los objetivos, como lo menciona la ISO, lo que estamos buscando es, antes de aceptar ese ROE, vamos a analizar, pasémoslo por el filtro de riesgos. Si el riesgo nos dice que es muy alto y eso no le gusta a la junta directiva, entonces la junta directiva podría moderar su apetito y decir, la verdad, estamos dispuestos a un ROE un poco más bajo con tal de no estar tan endeudados y que ese riesgo no sea tan alto. Cuando llegan a esa combinación, ¿sí? Entonces baja el apalancamiento y baja un poco la rentabilidad, entonces se convierte en apetito de riesgo.
Y el otro ejemplo, vean que el otro ejemplo, vean que en el caso de la izquierda es la visión tradicional. Teníamos temor de que un alto endeudamiento nos exponga, que se nos materialice en riesgos. ¿Ok? Vean el caso de la derecha. Igual, una institución puede tener, y eso le está pasando mucho a algunas instituciones en este momento que tienen excesos de liquidez, ¿verdad? Financieras o no financieras. Uno podría ver, bueno, cuánto representa mi activo líquido del activo, por decir algún indicador. Entonces, generalmente, muchos consejos de administración o juntas directivas les gusta tener mucha liquidez para dormir tranquilos, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Dormir tranquilos, queremos liquidez, buenísimo, un apetito alto, significativamente alto. ¿Cuál es el riesgo de eso? Ojo, ¿cuál es el riesgo? Pero no pensemos en el riesgo de perder. ¿Cuál es la pérdida de oportunidad que puede haber ahí? Que tenemos un objetivo estratégico generalmente de rentabilizar inversiones. Es decir, hacer un portafolio que tenga un buen desempeño. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuánto me generan ingresos por intereses, verdad? La parte del margen financiero entre mis inversiones. ¿Ok? Entonces resulta que cuando voy a ver los resultados de eso, me comparo contra la industria y veo mi desempeño, realmente la rentabilidad de mis inversiones está bajísima. Quiere decir que usted tiene un riesgo porque usted se está alejando de su objetivo estratégico. Entonces, ¿cuál es la opción que podría venir ahí? Entonces, riesgo igual, esto pasa por la luz del riesgo, hay un análisis de optimización, si se podría hacer algo mejor, y tratamos de ¿qué? De levantar esa rentabilidad de las inversiones. ¿Qué podría implicar? Reducir liquidez. ¿Ok? Entonces, vean cómo modifico el apetito también. Ojo, estoy tomando más riesgo, ¿sí? Disminuyó liquidez para ganar rentabilidad en inversiones. ¿Qué podría implicar ahí? Bueno, que tal vez parte de la estrategia puede irse a instrumentos de mayor plazo, de emisores privados, ¿verdad? Para mejorar la rentabilidad y disminuyó liquidez. Cuando llego a ese punto donde ya disminuye la liquidez y ya debería de tener al menos esa liquidez, ahí se cruza el concepto de apetito de riesgo. Entonces vean cómo aquí aparecen los dos enfoques, la parte de la tradicional, la parte de la oportunidad, que es el enfoque ISO 31.000. En ambos casos, vean que en la liquidez igual, en la liquidez queremos tener un mínimo de liquidez, por supuesto, para cumplir con obligaciones, pero tener un exceso de liquidez tampoco nos sirve. ¿Okay? Entonces ahí hablamos de la zona óptima. Entremos de nuevo, dado estos conceptos, entonces, ¿qué nos dice la parte ISO? ISO tiene tres componentes, los principios, el marco de gestión y los procesos. Estos son los principios. No voy a entrar en detalle, algunos se explican per se solos, ¿verdad? Lo importante es que estos principios no son como simplemente para tenerlos de manera abstracta por ahí en alguna campaña de esas de cultura riesgo que uno hace. Uno debería evaluar la madurez de sus principios en el tiempo. Es decir, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente somos dinámicos? Esto forma parte inclusive del buen gobierno corporativo, que tiene siempre tres fases: el diseño, la implementación y la evaluación. El diseño es propio de cada organización y hay que implementarlo, ¿verdad? Entonces, estos principios deberíamos de tener algunos conceptos, algunas mediciones, algunos habilitadores para poder decir cuál es el nivel de madurez en cada uno de estos. Y no simplemente por tenerlo, sino porque si no funciona así, eventualmente nos va a perjudicar en el proceso de gestión de riesgos. Vean que, por ejemplo, tener mejor información disponible es esencial. Piensen en cuando los equipos de riesgo, por ejemplo, calculan indicadores o mezclan información del entorno. La parte de integración es importantísima, integración desde el punto de vista de líneas de defensa, integración desde la visión de los procesos clave. Entonces, nos habla de ciertos principios. Aquí lo importante es, la recomendación es analizar dónde estamos hoy y dónde quisiéramos llegar. ¿Okay? Después nos habla de un marco de referencia. En esta tampoco voy a profundizar para irme de una vez al proceso. De esto pues podríamos hablar todo el paquete 6, 8 horas. El marco de referencia lo que habla es, precisamente es un proceso de integración en el cual la organización diseña de acuerdo a lo que refleja mejor su negocio, lo implementa
lo evalúa, cómo le está funcionando y le da mejora continua. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes analizan esto no tiene sentido verlo a nivel total en la organización. Uno debería verlo, por ejemplo, por tipo de riesgo. Puede que hayan riesgos que son sumamente maduros en su marco de referencia porque son muy importantes, porque nos hemos preocupado desde el inicio. Entonces hay una retroalimentación constante, una mejora continua y tal vez hay riesgos que no son tan importantes. ¿Ok? Entonces no necesariamente los niveles que le damos de integración en esta parte del marco de referencia por riesgo o por proceso tienen que estar igual. Es decir, una organización no tiene que estar al 100% en la gestión de todos los riesgos, sino solo en sus riesgos relevantes. Ahora sí, ¿qué dice la ISO del proceso? ¿Ok? Esta imagen la tomé de cómo viene en la norma, ¿verdad? Per se, en la norma formal. Estas son las fases ISO. Yo tengo una forma, digamos, que me gusta más verlo, me parece más ordenado, que es convertir esta imagen, ¿verdad? Y lo vamos a ver en esta imagen. Ya lo vamos a analizar. Entonces, este es el proceso ISO. ¿Qué dice la ISO de este proceso? Comparémoslo con la definición que dimos anteriormente por su jefe, que venían los verbos. La ISO también dice que es un proceso de la gestión de riesgo, implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos, prácticas de comunicación y consulta para establecer un contexto, evaluarlo, tratarlo, darle seguimiento, revisión, registro e informe. Y para eso plantea esta imagen. Entonces, la propuesta que a mí me gusta hacer es esta. Me parece que es un poco más aterrizada, un poco más práctica. Tenemos una fase transversal, que es donde vemos el alcance, a donde queremos llegar. El contexto, que es fundamental, y esos son los primeros, para mí, puntos de mejora que tienen las normativas locales. Las normativas locales empiezan con lo que aquí está en el punto 2, con la identificación de riesgos, pero nosotros tenemos antes de esta primera fase, yo rescato ver el análisis de contexto. Entonces, uno no puede comenzar a analizar el riesgo de liquidez con los indicadores internos, ¿verdad? Tiene que ir a ver qué está pasando en el entorno. Ya casi profundizamos en esta parte. Después, lo que la ISO llama la parte de análisis, esa es la fase quizás más densa, porque es donde se ve el riesgo inherente y también se llega al riesgo residual. La parte de evaluación, ¿verdad? Quizás esa fase es para mí de las menos representativas, porque es casi como ir a hacer una reflexión de lo que analicé. Pero la parte de tratamiento es importantísimo, porque en el tratamiento donde usted, dado el riesgo que tiene después de sus medidas de gestión, escoge la estrategia. Y es en la fase de tratamiento donde usted lo une con los conceptos de apetito y riesgo que hemos visto. Usted decide qué hacer, usted escoge una estrategia, que después es la que va a ir a darle seguimiento, la que va a comunicar en la fase 6, le da seguimiento y revisa en la 7 y la documenta en la fase 8. Entonces analicemos un poco cada una de estas. Vean que entonces uno se imaginaría que si uno quiere documentar y uno bien estricto desde el punto de vista formal, documenteme su proceso de gestión de riesgos, uno debería tener como en su manual de riesgos, ok, en la parte 1, este es nuestro alcance, este es nuestro contexto, estos son los criterios. Ajá. ¿Cómo identifica usted? ¿Cómo analiza? ¿Cómo evalúa? Entonces, creo yo que si los marcos normativos trajeran esta estructura, entonces las instituciones, todos el contenido sería diferente, pero más o menos seguirían, si fuera por ejemplo en ISO 32000, este mismo esquema. ¿Ok? Si ustedes ven, se parece a los verbos que vimos al inicio, identifica, mide, analiza. Pasa que esos verbos a veces se saltan de lugar dependiendo de la norma donde uno lo revisa y por eso yo, en este caso, prefiero apegarme a la ISO, que uno la puede tropicalizar, pero por lo menos da una estructura lógica. Eso sí, ver que no comienzan en identificación de riesgo, como empiezan todas las normas locales, comienzan con un tema más de análisis de contexto. Precisamente en análisis de contexto, bueno, se define el alcance, las limitaciones. Lo más relevante es, creo yo, las dimensiones del contexto. Yo, esta parte sí es, pues, recomendación de mi parte. Yo siempre recomiendo ver 4 dimensiones cuando uno empieza a hablar de esto. No tienen que entender qué está pasando a nivel global, ¿verdad? Si ustedes hablan de liquidez, por ejemplo, hay que ir a ver qué está pensando las reuniones de la Reserva Federal.
cómo se mueve la inflación, que ahora ha sido todo un tema en estos días recientes en el contexto internacional. Después tengo que ir a ver qué pasa localmente, qué está pasando en nuestro mercado, en nuestro particular mercado, qué está haciendo el Ministerio de Hacienda en las subastas, cómo se está moviendo el Banco Central. Después me voy a ver el sector, si es el sector financiero, cómo va el crédito, si estoy en la parte de seguros, ¿verdad? Cómo van los indicadores técnicos, etcétera. ¿Okay? Y finalmente me voy a lo interno, ¿verdad? Que son la realidad de cada institución. Entonces, esa estructura me parece una estructura recomendable. No hay que darle todo el mismo peso a a todas las dimensiones, pero sí hay que tener una perspectiva integral. Uno no puede identificar riesgos, es muy fácil, pero si uno identifica riesgos y ponerlos en un contexto, al final se puede perder el foco de lo relevante. La parte de identificación de riesgo, esto sí es más conocido, aquí siempre es bueno tener una tipología marcada. Aquí hay varias combinaciones, tal vez los riesgos financieros son los que están más claros siempre. En los riesgos operativos, a veces se incluyen riesgos de cumplimiento desde el punto de vista operativo ahí, a veces los riesgos de cumplimiento se ven por aparte. Basilea II, inclusive, bueno, incluye los riesgos legales, tecnológicos, ahí a nivel de mapeo. Cuando uno habla de riesgos estratégicos, uno podría decir que hay riesgos que son estratégicos o lo podría ver como el riesgo estratégico per se. Yo creo que este enfoque de apetito riesgo es una de las mejores formas para gestionar el riesgo estratégico. Algunas instituciones dicen, no, para mí los riesgos de reputación, de legitimación son súper estratégicos. Alguien puede decir, no, pero es que legitimación tiene que ver con cumplimiento y lo incluye dentro de cumplimiento o dentro de la parte operativa. O sea, son formas de verlo en la institución, es parte del diseño. Y ahora hay riesgos que se llaman mucho extrafinancieros, que sé que hay varias ponencias de este tema, que es tema vanguardia y que va a ser tema importante en los próximos años, que son los riesgos ASG, ¿verdad? Ambientales, sociales y gobernanza. Entonces viene la parte de identificación de riesgos, la parte de análisis, que es lo que, vean que estamos haciendo lo mismo que ya por ahí existe. Parte de riesgo inherente, vemos gestión, llegamos a un riesgo residual. En la parte de la valoración, tratamos de hacer una introspección, focus group, si efectivamente los análisis se aproximan a lo que estamos llegando en las conclusiones, si hay cosas que se están ajustando en el tiempo, y finalmente llegamos a la parte de tratamiento. Cuando usted llega a ese riesgo, que ya todas las partes interesadas están claras de cuál es, vean que estoy hablando de temas muy estratégicos, por eso es que uno no podría ir a ver el tratamiento, y aquí estoy hablando ya a un alto nivel, digamos, desde el punto de vista de toma de decisiones, de la parte más estratégica. Por supuesto que uno el ejercicio lo puede replicar desde el mapeo de riesgos de la parte operativa. Pero entonces, cuando usted llega a ese riesgo, ¿verdad? Neto, residual, usted tiene varios caminos. Lo acepta, ¿verdad? Usted dice, no, puedo subir más riesgo. Puedo subir mi apetito de riesgo, ¿verdad? Es decir, puedo, como les decía ahora, no querer tanta liquidez. Usted puede ser un riesgo que no está con donde quisiera, pero lo puede tolerar. O puede decir, necesitamos reducirlo vía probabilidad, vía impacto. Puede trasladarlo, usted sabe que lo quiere, que lo necesita, pero no lo puede gestionar. Por ejemplo, lo puede tercerizar o puede comprar un seguro, o lo rechaza, ¿verdad? Entonces, es en el tratamiento donde usted optimiza y donde usted selecciona sus zonas de apetito y automáticamente sus zonas de tolerancia o sus zonas de capacidad. ¿Ok? Pero vean que entonces se convierte en apetito de riesgo, ojo, se convierte en apetito de riesgo hasta la fase 5. Antes no, antes usted tenía un paquete de negocio, entonces dicen, riesgo, vaya, analícelo. Y riesgos comienza a seguir su proceso lógico objetivo y busca estadísticas y busca impacto y lo pone a la luz del apetito. Y ahí viene la decisión de lo con lo que da la segunda línea de defensa y está monitoreando, supervisando ahí la tercera. La primera y la segunda más o menos se ponen de acuerdo en su visión de negocio y en lo que podría permitirse la organización. ¿Okay? Por eso es que ahora que estamos con los ejercicios presupuestarios o planes estratégicos de lo que venga, este ejercicio hay que hacerlo más o menos así. Tiene que pasar por ese enfoque prospectivo de riesgos, a la luz de ciertos indicadores normativos, pero también a la luz de los propios indicadores de balance, los puntos de equilibrio que tiene nuestro balance, para ver si lo que queremos se ajusta a lo que
podríamos. Y entendiendo que no es estático, ¿verdad? Piensen en una institución que quiere una transformación de su modelo de negocio, de diversificar su oferta de activos, su oferta de activo productivo, o que quiere diversificar en servicios, ¿verdad? Si alguien me dice, bueno, los servicios hoy representan solo el 1% de mis ingresos financieros totales, de mis ingresos totales, y quiero que sea el 15%, 15% es mi apetito, pero mi apetito a 2, 3, 5 años. Mi apetito en el tiempo lo tengo que ir viendo, va a ser un apetito móvil, ¿verdad? Porque lo quiero ir dando seguimiento conforme la organización toma sus planes. Y después las demás fases, pues ya son más, pues más de forma. Hay una parte de comunicación y consulta, ¿verdad? Ahí es muy importante informarle a todo esto a las partes interesadas, ¿verdad? Ahí viene el seguimiento continuo que se le da en los diferentes comités. Cada uno de estos tratamientos, desde el punto de vista estratégico, tiene responsables, hay un proceso de comunicación que se da naturalmente, lo que se da ya en las organizaciones. La parte de seguimiento y revisión, ¿verdad? Vean que los apetitos no son estáticos, pueden cambiar y el riesgo es dinámico. Por eso era uno de los principios. Entonces, esto hay que darle diferentes periodicidades de monitoreo que nos pueden generar alertas o nos pueden también hacer tomar acciones. Y finalmente, la parte de documentación, ¿verdad? Que siempre es importante desde el punto de vista de gobierno corporativo. Vean, como siempre lo digo yo, cuando se mezclan negocios y riesgo, puede ser que en 12, 18 meses nos demos cuenta que todo lo que decidimos hoy nos equivocamos. Eso es posible, o sea, eso puede pasar. Lo que sí no puede pasar, primero que todo, no documentarlo. Y lo que no puede pasar es que cuando vayamos a analizar los supuestos que tomamos al momento de tomar la decisión, no tenga un proceso lógico y formal. Es decir, si se tomaron decisiones sin ir a ver el contexto, sin ir a medir los riesgos, sin ir a compararlo con las capacidades de la organización, ahí sí hay un fallo de gestión. Ahí hay un fallo de gestión. Por eso es importante la comunicación entre líneas de defensa para que la visión de negocio que vemos sea con pesos y contrapesos y más o menos estemos viendo lo mismo como colectivo. Nos podemos equivocar en para dónde iba la evaluación, para dónde iba el tipo de cambio. Pues eso puede pasar. Pero si lo podemos fundamentar, quiere decir que el proceso lógico para toma de decisiones lo estamos haciendo prudencialmente. ¿Ok? Y finalmente, pues algunas conclusiones de este proceso, ya para cerrar. Definitivamente el proceso de gestión de riesgos, vean que está vinculado a la estrategia, por eso hablamos de casi que dos colas, ¿verdad? Del apetito como zonas óptimas, incorpora a la organización, tiene que tener roles claros, ayuda a optimizar el riesgo, eso es no exponerme de más, pero necesito también optimizar mi toma de decisiones. Riesgo es perder, posibilidad de perder, pero también es posibilidad de no ganar. Es un proceso formal, integral y continuo. El apetito es un proceso subjetivo de construcción de negocio. El riesgo es un proceso objetivo que tiene ciertas fases. Y esas fases creo que la ISO ahí marca la pauta en algunas, como la definición del contexto, que creo que es importante, las opciones de tratamiento, que es a partir del momento donde se define el apetito. Entonces creo que es una norma que puede facilitar la gestión precisamente del riesgo estratégico, porque al fin y al cabo todo esto nos ayuda a pulir la definición de las famosas declaraciones de apetito riesgo, que son los seguimientos, son las herramientas por excelencia de seguimiento de juntas directivas, de ver cómo va la estrategia, la rentabilidad esperada según el apetito riesgo, que es pues la primera función que definen a nivel de gobernanza. Pues bien, esto es un poco lo que traía en la mañana de hoy. En la portada está mi correo electrónico y estoy pues para servirles. Espero que se hayan llevado por lo menos unos 2 o 3 tips pues de lo que he presentado esta mañana. Sí, don Pedro, por acá tenemos una consultita para usted y dice así: ¿qué se requiere para la certificación de ISO 31000? Sí, creo que, bueno, hay varias instituciones que certifican o preparan a la gente con los exámenes de esto. Pueden, en el buscador, es PSB, y ahí uno, pues, se loguea y demás, y comienza un proceso de preparación donde se inscribe, hay organizaciones que aquí hacen los exámenes, ¿verdad? Empresas donde uno puede ir a hacer el examen.
O también el examen, uno lo puede, dependiendo, uno lo hace, le mandan la información, se la estudia y es un examen hasta que uno hace, digámoslo así, a libro abierto. Es bastante fácil, ¿verdad? Después hay un proceso donde obviamente le analizan a la persona si tiene ciertos atestados, cierta experiencia, cierto tiempo en temas de gestión de riesgos. Hay un comité en esa institución que lo evalúa, le hacen a la persona una entrevista y si el examen de hecho es de desarrollo y si pasa ciertos filtros ya se le da la certificación que tiene que validar cada cierto tiempo, me parece que es cada 2 años. Básicamente esos serían como los procesos formales.